¿Listo? Hola, hola, familia suculenta. Qué emoción de poder encontrarme con ustedes aquí hoy. Estamos aquí pues para conversar un ratico, para que nos veamos, para que compartamos y sobre todo para aprender cómo hacer terrarios. Hoy vamos a estar haciendo una clase como introductoria, muy sencilla, que la idea es que podamos hacer como más y más clases también, así como esta. Primero que todo, tengo que darle unas gracias enormes a Belén Romero por esa estrellita de gracias que nos envió. Muchas gracias por eso. Y un saludito para Connie, que la veo por aquí, que ya está conectada. Connie, un abracito por estar ahí de primera fila. Qué bueno que estás con nosotros. Venga, yo acomodo por aquí algo. Listo, bien. La idea es que estamos aquí entonces para poder conversar con ustedes. Si tienen preguntas que vayan surgiendo en la medida que vamos hablando, las pueden ir escribiendo y yo con mucho gusto voy a estarles respondiendo. Bien, entonces, lo primero que les quiero mostrar es algunos terrarios que tengo yo aquí hechos para que hablemos un poquitico así sobre cómo podemos hacer los terrarios. Tengo varios materiales. Tengo el que ya hablamos en el videíto introductorio, ¿cierto? Que es este que está hecho en plástico, le hice huequitos por debajo para poder que se pueda ver bien, que pueda drenar el agua. Tengo este otro que también lo hice en una vasijita plástica, este lleva varios días, entonces las plantitas allí están bien aferraditas y acomodaditas. Tengo este otro que hice en un tarrito de chocolisto, creo que fue, o sea, un tarrito plástico. Se lo hice así, la idea es que se pueda colgar, eso, gracias, que se pueda colgar. También lleva harto tiempo ya ahí y están bien aferraditas las planticas. Y tengo este otro que está hecho en cemento, voy a correr por acá, voy a mostrarles. Está hecho en una matera de cemento, no tiene drenaje ni nada. Este sufrió un pequeño accidente, se cayó, se le regaron las cosas y ahí está como otra vez ella acomodándose, pero una de las cosas que he visto yo es que en estas materitas de cemento les va súper bien a las plantas. Obviamente la matera deben ustedes mirarla de acuerdo a, digamos, el clima que ustedes manejen, ¿listo? Entonces, esta materita tiene una porcelanicrón, esta partecita también es de porcelanicrón, pero la base es de cementos, ¿vale? Entonces, se pueden hacer en vidrio, se pueden hacer en madera, en materitas de madera y todo. Las de vidrio, ¿qué pasa? Cuando ustedes trabajan con una vasija que, digamos, no va a tener drenaje, ¿listo? Digamos que voy a hacerla en esta, ¿cierto? Y esta es de, bueno, cualquier material, pero no tiene los huequitos que tengo acá. Entonces, lo que uno tiene que hacer es preparar un piso drenante. Un piso drenante es llenarla de piedra, que nos quede una capita gruesa, para que cuando echemos el exceso de agua caiga sobre ese piso drenante y no quede el sustrato humedecido por mucho tiempo. Entonces, así se puede ayudar a que prolongue un poco más digamos, el arreglo que tenemos, pero hay que tener en cuenta que con el tiempo eso va a empezar a generar moho y cosas así que después van a haber problemas allí. Puede producir hongos, puede producir pudrición. Una de las cosas que podemos utilizar para evitar un poco esto es la antracita o el carbón vegetal. La antracita es un carbón mineral, mire cómo me quedan las manos, es un carbón mineral y lo que ayuda es a evitar la proliferación de hongos y bacterias. ¿Listo? Miren cómo me queda la mano. Entonces, se pueden utilizar cualquiera de estos dos. En el caso particular, me gusta más la antracita porque es
un material que se puede utilizar sin tanta restricción. Cuando utilizamos el vegetal hay que tener cuidado porque puede hacer que las plantas no absorban bien los nutrientes, ¿vale? Listo. Entonces, ya les mostré más o menos los terrarios. Les muestro de pronto esto que tengo aquí. Este es un arreglito que hice hace mucho tiempo. Prácticamente este arbolito se volvió como un tipo bonsai porque lo tengo a la intemperie en cemento, no tiene drenaje. A ver si se los muestro por acá. No tiene drenaje. De hecho, él está ahí súper bien agarrado y ha sobrevivido todo el tiempo. Tiene muy poquito sustrato, pero parece que el cemento lo que hace es como absorber el exceso de agua y lo va soltando poco a poco. Por aquí veo que se conectó alguien más. Daisy, Karima, hola, un abrazo para ti. Alexa, hola, ¿cómo estás? Dice, muy interesante los consejos para nuestras suculentas y poder hacer hermosos terrarios. Gracias a ti por conectarte. Para eso estamos, para que aprendamos todos, ¿sí? Para que hagamos cosas bien bellas. Listo, entonces vamos a empezar a armar nuestro terrario. Tengo esta vasija que es plástica, la compré en un lugarcito acá donde venden vasijas, cosas plásticas y cosas así. No tenemos que comprarnos la super madera, nada de eso. Algo que sí podemos tener en cuenta es que no necesariamente tiene que ser muy profunda. Puede ser algo bajito como esto, para que podamos hacer el arreglo. Dependiendo del tipo de materos, si ustedes los cogen cuadrados, rectangular, si lo escogen ovalado o si lo escogen redondo, entonces así vamos a mirar cómo va a ser nuestro diseño. Entonces, lo primero que necesitamos mirar es si queremos que nuestro diseño se vea por todo lado o queremos que tenga un frente y una parte trasera. Entonces, por ejemplo, este diseño de este terrario tiene un frente. Por eso pusimos este arbolito en la parte de atrás porque él va a crecer y lo que vamos a ver primero es esto acá. Bien, entonces, entendiendo cómo va a ser nuestro arreglo, asimismo necesitamos saber qué plantas vamos a poner allí. Entonces, el terrario que vamos a hacer hoy va a tener un frente. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos, a ver, yo acomodo por acá. Plantas que son tipo arbusto. ¿Qué quiere decir esto? Que nos crecen alto, que van a sacar ramitas, que van a empezar y nos van a crecer. Y entonces, si las ponemos, digamos, en cualquier parte, nos va a topar las otras plantas que pongamos allí. Entonces, por eso vamos a tener en cuenta que hay plantas que crecen mucho, como cuáles, por ejemplo, los calanchoes, las crásulas ovatas, este que es pilea, esta es una pilea, no sé. A ver, recuérdenme ustedes que otras plantitas crecen así como altico. Por ejemplo, este que es el magneriana, está el calacho de Fechencoy también. Entonces, sí, se nos arma así. Dice Daisy, Adri, el kit para armar este terrario con todos sus accesorios, ¿lo podemos conseguir contigo? Sí, señora. Si son de Colombia, ¿no? Si son de Colombia, me pueden escribir y yo con mucho gusto les armo el paquete y se los puedo enviar a cualquier parte de Colombia. ¿Listo? Con las planticas, con todo lo necesario, ¿vale? Bueno, entonces decíamos, tenemos tipo arbusto, los que crecen altico. Tenemos entonces las que son echeverias, ¿cierto? Que nos van a crecer en forma de roseta, que no van a quedar tan altas, que van a durar un buen tiempo como en su tamaño. Entonces, que podemos saber que las vamos a poner allí y no nos van a tapar las otras plantas que ponemos. Listo, y tenemos las que son, a ver, ¿me pones la camarita primero esta, porfa? Eso, así me ven mejor este. Tenemos las que son tipo rastreras. Aquí tengo un sedum japonicum, tengo un dasyphyllum,
y esta es otra plantica que no tengo el ID, pero es como un tipo verdolaga, creo yo. Entonces, estas se nos van a extender y van a tapizar más o menos como nuestro terrario. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bien, entonces, este tipo de plantas se nos van a regar y van digamos, a ocupar espacio. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de cuáles vamos a utilizar. En este caso, en este terrario de acá, tenemos tipo arbustivo, esta Portulacaria afra que nos crece. Bien, tenemos estas tres echeverias que están en todo el frente. Ahí sí lo puedes poner la de arriba. Eso, tenemos estas echeverias de acá que van a crecer en la parte del frente, pero que no van a superar el tamaño del arbolito. Y tengo estas dos rastreritas de acá. Esta tiende a colgar un poquitico. Bien, este sedum tiende a colgar. Y este también cuando se llene, entonces va a tender a colgar para este lado, es lo que esperamos, ¿no? Entonces, por eso nuestro diseño está, para que quede aquí al frente, aquí puede ocupar y aquí puede ocupar el espacio y nos queda el espacio más libre de las echeverias, ¿listo? Así que cuando ustedes vayan a hacer un terrario, observen muy bien las plantas que tienen y analicen cómo quieren que se vea su arreglo. ¿Qué es un terrario? Un terrario es como una imitación de la tierra, ¿no? Es como una imitación de un paisaje. Entonces, por eso mismo la acomodación de ellas debe ser para que nos cuente una historia ese terrario. ¿Listo? Entonces aquí tengo yo mis muñequitos en porcelanicrón. Son dos niñitos que están bajo el arbolito contemplando las suculentas. Entonces, podríamos prácticamente contar una historia con nuestro terrario. Listo. Otra cosa que a mí me gusta en lo personal, ¿vale? En lo personal hacer con los terrarios, es que me gusta que las plantas no estén tan grandes, que ellas poco a poco se vayan acomodando, que vayan creciendo para que duren mucho en el terrario. Porque si las ponemos muy grandes, va a llegar un momento en que nos toca quitarlos del terrario, porque están tan grandes que no caben una con otra o se empiezan a atrofiar y ya no van a crecer mucho. Eso, entonces a mí me gusta que estén así, que vayan acomodándose y llegue un momento en que ya se vea tupidito porque tuvieron su tiempo para crecer. Listo, entonces ahora sí pongámonos manos a la obra. Antes de arrancar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, quién está en estos momentos haciendo su terrario. Hola Marisela, un abrazo para ti. ¿Quién va a armar su terrario conmigo? Entonces, como este tiene huecos, pero yo de todas formas quiero ponerle un piso drenante, ¿sí? Quiero ponerle un piso drenante para que, como esta es tan profunda, entonces no tenga tanto sustrato y que sí nos drene más fácil el agüita que vaya a estar allí. Y si se va a poner de pronto la intemperie, entonces sí es importante que el drenaje sea súper bien. Entonces para eso voy a colocarle, aquí tengo granito. El granito lo consiguen en las ferreterías, no hay ningún problema. Voy a colocarle un poquito de granito, voy a colocarle un poquitico de acá de antracita, una basecita pequeñita acá. Y ahí sí, entonces voy a empezar a colocar el sustrato. Assassin's Creed. Hola, ¿cómo estás? Desde Venezuela, un abrazo para Venezuela, un abrazo para Carolina. ¿Cómo estás? Es con mucho gusto poder estar enseñándoles a ustedes. Me emociona mucho poder hablar, conversar y saber de ustedes. Listo. Entonces, escojamos una de estas cucharitas de acá y vamos a empezar a poner nuestro sustrato. El sustrato que yo utilizo es un sustrato más o menos 60-40, o sea, 60 mineral, 40 de orgánico. ¿Por qué lo hago así? Porque resulta que yo vivo en un lugar que lo han visto ustedes mucho en mis videos,
que es demasiado húmedo, llueve mucho. Entonces necesito un sustrato que sea muy drenante para evitar tener problemas de pudrición, de hongos, y desde que lo estoy manejando me ha ido súper, súper bien. Un abrazo para Gloria. ¿Cómo estás, Gloria Balvin? Gracias por estar conectada. Lo voy a colocar así, así no tan lleno porque voy a poner las plantas y luego voy a ir llenando. Lo otro es, dependiendo de su clima, ustedes manejan el sustrato. Se los he dicho también en otros videos, no hay el sustrato ideal. ¿Cómo así? Hay un sustrato ideal dependiendo del clima. Yo no puedo decirles a ustedes, este es el sustrato ideal para todo el mundo, no. Porque da la casualidad que si ustedes viven en un clima que es muy cálido, que hace mucho, mucho calor, que hace mucho sol, el sustrato se les va a secar súper rápido, entonces sus suculentas van a estar sedientas todo el tiempo. Entonces, todo depende del clima que ustedes manejen. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, y quiero a ver si están atentos, colocar el que es arbustivo. Tengo una crásula ovata, Crosby Compact y tengo una crásula ovata Gold. ¿Cuál de las dos coloco? Es que quiero hacer esto que sea dinámico, que ustedes me digan cómo los vamos a armar. Entonces, díganme cuál de estas dos coloco, la Crosby o la Gollum. ¿Cuál se va a ver más bonita en el terrario? A ver quién está por ahí para que me responda. Porque también espero que ahorita me ayuden a escoger las echeveries que vamos a colocar. ¿Sí? La Gollum, dice por aquí Gloria. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más vota? La más chiquita, dice Cintia Rica. La más chiquita sería la Crosby Compact, ¿cierto? A ver. Entonces estamos, Marisela dice que la Gollum también. Bueno, entonces coloquemos la Gollum porque ya tiene 2 votos la Gollum. Ok. Entonces, cuando quiero zafar una suculenta de su matero, lo que hago es como ir apretando hacia alrededor para que vaya zafando. Listo, Assassin's Creed dice que la Gollum también. Ok, entonces simplemente voy apretando así y inclino para que vaya saliendo. Por lo regular, si esta planta lleva mucho tiempo sembrada, pues va a salir el paquetico completo de sustrato. La voy a poner en la parte de atrás de el terrario. Voy a poner así para que quede bien, bien, bien acá atrás. Ahí la puedo desbaratar un poquitico acá, que ella se acomode. ¿Listo? Vamos a aplicarle un poquitico de sustrato alrededor. Así. Ok. Y entonces vamos a definir cuáles de las rastreritas vamos a colocar. Tengo 3 rastreras, vamos a colocarle 2. Entonces, tengo de este lado el Japonicum verde, tengo el Sedum Dasypillum y la NN, que es como una especie de verdolaga que florece fucsia muy, muy bonito. Entonces, ayúdenme a escoger 2. Ayúdenme a escoger 2. ¿Cuál colocamos? ¿Cuáles colocamos? Escójanme 2, por favor. ¿Cuál ponemos de rastreritas? Las rastreritas las vamos a poner en estos 2 laditos de acá, a estos 2 lados. Entonces, ¿cuál les parece que queda más bonita? A ver, yo vivo en Medellín y uso un sustrato muy mineral y controlo el riego. Me parece que están estancadas. Lo que pasa es que cuando utilizamos un sustrato muy, muy mineral, ellas piden más riego.
Y lo más importante de las suculentas, y que he visto yo que funciona mucho con ellas, es que la japonesa me dicen y la tercera que nombraste, o sea, la japonesa y la NN, ¿cierto? Bien. Entonces, estaba diciendo que algo que pasa con ellas es que a ellas les gusta como el espacio entre estar, digamos, secas sin nada de agua y que luego se les riegue abundantemente y entonces ahí ellas absorben toda la humedad y esperan a volverse a secar. Entonces, si tú las estás dejando controlando el riego y estás dejando que se seque por completo el sustrato, cuando la riegas abundantemente, no le eches un poquito, échale mucho que se moje por completo, o si es posible, la hundes en una materita, en una coquita con agua hasta que deje de hacer burbujas y la sacas. Que se hidrate por completo todo ¿cómo se llama? El sustrato, y entonces esperas a que vuelva y seque y allí entonces ellas se van a colocar muy bonitas. Lo otro es, si en lo posible, riégala eh, con agüita lluvia, ¿vale? Listo, entonces, a ver, nadie más votó, la japonesa y la tercera que nombras. Como estas son rastreritas, no tienen profundidad, entonces vamos a llenar aquí de sustrato en estos dos laditos de acá. Entonces, vamos a colocar de este lado el sedum japonicum, que está allí nomás, y de este otro lado la NN, que esta toca ponerla unita por poquitos así. Esta es muy curiosa porque ella, cuando tiende a sacar como las ramitas largas, tumba los pedacitos de planta, no sé, como muñoncitos, como la ramita las va tumbando y entonces ella cuando menos piensa está lleno la matera porque se riega facilísimo. Muy bien. Entonces, aquí la puse de este lado. Esta plantica se riega rápido. Y si ustedes quieren que se riegue más rápido, no es sino que vayan sacándole como los pedacitos facilísimo, los coloca y saca raíz en un momentico. Y tiene una florecita fucsia muy bella. Listo, entonces por ahora vamos así, ¿no? Bien. Ahora la pregunta es, queremos darle color. ¿Listo? Queremos darle color. Voy a colocar 3 echeverias, pero quiero escoger una que me dé color. Entonces, para ello tengo estas dos de acá. Las rastreras se usan con piedras o solo con sustrato. Las rastreritas piden un poquitico más de agua que las demás echeverias, ¿sí? Entonces, a ellas les puedes colocar también un sustrato que tenga mineral, pero le puedes poner un poquito más de orgánico. En este caso, ¿cierto? Como estamos así, entonces hay que prestarle un poquito más de atención al riego. ¿Listo? Entonces, si tú ves que las rastreritas, como piden más agua, se están como colocando como tristes, entonces las puedes regar directamente a ellas el poquito. Lo otro es que yo como estoy armando este terrario, lo estoy armando para poder colocarlo en la intemperie. ¿Listo? Entonces, como tengo el sustrato tan drenante, no tengo problema con que todas estén en la intemperie. Ah, bueno, entonces estamos hablando de escoger la que va a ir en todo el centro. Este de acá que tengo, esto tiene 2 plantitas de color en todo el frente. Entonces, tengo una perlebón que se ve morada para colocar en el centro, o tengo esta chiquitina que es un híbrido entre prolífica y amoena, y ella se pone rosada. ¿Cuál le ponemos? ¿Cuál de las dos? ¿La perlebón o el híbrido de amoena? ¿Ustedes qué dicen? Hola, Albita, ¿cómo estás? Saludos. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuál colocamos en toda la mitad? ¿Perlebón
o el híbrido de Amojena. Por aquí me dicen que la Perlebón es divina, la Perlebón es hermosísima. ¿Quién más vota? ¿Quién más vota? Perlebón. Listo, entonces va ganando la Perlebón. Vamos entonces a zafarla. Esta tiene mucha malecita, entonces tenemos que hacerle como limpieza. Y voy a zafarla. Por acá tengo unas herramientas que son de porcelanicrón, pero a mí me encanta trabajar jardinería con estas herramientas porque me sirven para apalancar, para sacar cositas. Bien, aquí está. Miren que estas plantitas mías yo las cultivo a la intemperie. Aquí reciben agua, aquí reciben sol todo lo que quieran. Pero claro está por el sustrato que es muy mineral. Bien, ya le quitamos todo. Esta tiene 3 cabecitas, tiene 3 hijitos. Vamos a abrirle campo acá para que la acomodemos y la queremos ubicar como la queremos ubicar en nuestro terrario. Vamos a echarle un poquitico más de sustrato por estos lados. No quiero que me quede tan pegada en el borde, porque ella va a crecer y como tiene 2 cabecitas más, entonces estas cabecitas también van a crecer y van a tomar su espacio. Y como les digo, me gusta que, que ellas tengan espacio para crecer. Ok, listo. Entonces ya tenemos acá esta. Vamos a... Y ahorita les voy a mostrar otras que son verdecitas, que no dan color, pero que nos van a servir para esto. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es jugando con los colores también, que es algo importante cuando trabajamos con los terrarios, es jugar con los colores. Entonces, tengo una Derenbergi, tengo esta es otra que es NN, es muy bella, es un híbrido creo que de Black Prince, y tengo este Agaboides Gilbert. ¿Listo? Entonces, bueno, y tengo esta Peacock, ¿vale? Entonces vamos a colocarle un número a cada uno y ustedes me ayudan a votar por 2, ¿vale? Entonces tengo la 1, que es la, subcelis, es una subcelis, esta número 1, número 2 Derenbergi, número 3 el híbrido NN y número 4 el Agaboides. ¿Cuál hacemos, cuáles 2 escogemos? Dice, tal cual me facilita el terrario el color de las suculentas. Bien. La 2, la de Derenbergi. Hay un voto por acá por la de Derenbergi. Alguien vota por la 1, que es la subcelis. ¿Quién más vota? A ver, me encanta que esto lo armemos entre todos. Esta es muy bella, pero es muy lenta. Dicen que 2 y 4, o sea que la 2 ya está como ganando por acá. Ya escogimos una porque tiene varios votos. ¿Cuál más sigue? Me gustaría el Agaboides. Listo, entonces ya tenemos 2 votos también por el Agaboides, entonces vamos a colocar estas 2. Miren qué chévere que armemos esto entre todos. Listo, entonces, el Agaboides aquí está chiquito, pero él crece más o menos del tamaño de esta materia. Ese es el tamaño como máximo que él toma. Entonces vamos a apalancarlo, porque este está más bien como flojito, y lo vamos a colocar en un ladito. Esto lo voy a correr un poquito más hacia atrás y aquí lo vamos a colocar. Listo, tenemos el agaboide. Miren el contraste tan hermoso que hace el morado con el verdecito del agaboide. Y ese agaboide tiene algo muy bonito y es que cuando está muy expuesto al sol, él trata de ponerse medio rojito las puntitas. Bien, entonces le abrimos campito acá. Vamos apoyándonos y
Ah, sí. Miren qué bello se está viendo nuestro terrario. Ahora, como ya tenemos las plantas que escogimos, lo que voy a hacer es simplemente terminar de aplicar el sustrato donde veamos que está como el huequito y pasamos a colocar las piedritas. ¿Listo? Ustedes pueden acompañar el terrario con ollitas de barro. Yo, por ejemplo, lo hice con los muñequitos de porcelanicrón. Estos muñequitos tienen resina para poder que soporten. Este terrario, le voy a poner aquí este carrito. La idea es ponerlo acá y en algún momento esto va a estar crecido, entonces él va a ser como la pieza, el centro de atención de nuestro terrario. ¿Listo? Entonces, como ya le pusimos las piedritas, vamos a colocarle, entonces, las piedritas que van encima. A mí me encanta trabajar con este tipo de piedra que es color crudo. La verdad es que, por lo menos a mí en lo personal, no me gusta mucho utilizar piedras de colores. Pero, como les digo, es algo muy, muy personal, ¿no? Me parece que como ellas ya tienen su color, lo que queremos es que ellas resalten y no que como que peleen con un color extra. Entonces, por eso me gusta trabajar así. ¿Listo? Un saludo para Zeynep. ¿Qué nos dice Zeynep? Nos mandó fue como emoticones, sí. Ajá. Gracias a los que se conectan también de otras partes. Hola, me gustaría saber desde dónde están conectados. Me gustaría saber desde dónde se conectan. Listo, entonces estamos por acá, echándole la piedrita alrededor a todo. Ah, bueno, les hablaba también de esta piedrita, es esta en especial que estoy usando, es el granito que dicen café, pero pues para mí es habano. Y me encanta porque me parece muy natural. Entonces, ayuda a que resalten las plantas, que se vea el color de las plantas y pues veo que no se llena de lama ni nada, entonces me encanta por eso. Una cosa que hay que tener cuidado con las piedritas que son de color es que a veces destiñen y eso puede afectar las plantas. Cintia nos dice que que está conectada desde Argentina. ¡Qué chévere! Bienvenida. ¡Qué bien! En Argentina tienen estaciones, ¿no? En Argentina toca aprender a cultivarlas de acuerdo a la estación que tengan. Ay, qué bien, Cintia, gracias. Yo también estoy muy contenta de estar con ustedes, de estar compartiendo con ustedes y de conocerlos un poquito más. Miren, así vamos. El último detallito que quiero colocar es que tengo por acá unas piedritas que estuve buscando ahorita y voy a poner unas piedritas como al lado y lado del arbolito. Quiero como separar y como hacer una especie de camino. Ya, aquí, que se pueda ver, listo. Voy a poner esto por acá mejor. Entonces, quiero separar con las piedritas para que se vea como una especie de camino por donde va a estar el carrito. ¿Listo? Y que también me delimite un poquitico las plantitas rastreras para que ellas se extiendan en el espacio que está delimitado para ellos. Entonces, estas piedritas nos ayudan también como a que se vea diferente el terrario y a darle un poquito de forma. Bien, entonces, si tienen una brochita, yo no traje brochita, o un pincelito, entonces después las podemos quitar como el exceso de sustrato que haya quedado allí.
Ahora sí, le ponemos el camioncito, si vemos que queda bien o si se ve muy atiborrado, entonces buscamos otro muñequito que sea. Bien, dice Assassin's Creed, dice desde Maracay, la ciudad de Jardín de Venezuela, porque cuando llueve todo se pone verde. Ahora estamos en épocas de lluvia y no tenemos estaciones. Sí, lo que nosotros estamos aquí, por lo menos, tenemos más o menos unos 2 años que no hemos visto el verano bien, que llueve y llueve y llueve, de pronto nos hace sol unas semanitas y mucho, pero es muy difícil, entonces es difícil acostumbrar, o sea, cultivar bien las suculentas con tanta lluvia, pero definitivamente el sustrato es una gran ayuda y sobre todo también donde las colocamos. Por ejemplo, yo las tengo en terraza para que allí venteen y se seque rápido el sustrato. Cintia dice, el agua de lluvia es magia para las plantas, es cierto. Por eso a mí me gusta cultivarlas en la terraza, porque ellas, o sea, yo he podido ver que cuando hace, digamos, unos 2 o 3 días de sol, se seca el sustrato y luego llueve, ellas como que crecen el doble, ellas se ponen lindas. Y mis plantas en especial son muy gordas, son muy, muy gorditas. No crecen tan rápido como en otros cultivos, ¿cierto? Cuando están a semisombra, pero son coloridas y son muy gorditas, entonces me encanta verlas así, me encanta verlas súper, súper compactas. Bien, entonces, bueno, aprovechemos si tienen alguna otra pregunta, si quieren contar alguna cosa, porque pues ya terminamos, entonces como para dar fin a este en vivo, pero sí quiero conversar un poquitico más con ustedes. Dice, a ver, a mí me da susto dejar mis plantas bajo la lluvia, así tengan un sustrato mineral. Pues Cintia, Gloria, perdón. ¿Sí es Gloria? Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, como yo, que tengo terraza, entonces ventea todo el tiempo. Entonces aquí, como les digo, llueve todo el tiempo, pero como ventea, entonces el agua que cae en las rosetas se alcanza a secar y no hay tiempo para pudrición. Si ustedes tienen un patio que es tipo tanque, ¿qué me refiero cuando es tipo tanque? Que tiene como las 4 paredes y entonces el sol pega como en diagonal unas horitas en la mañana y luego se va desvaneciendo y se va desvaneciendo. Así es difícil porque no recibe lo suficiente sol. Si ustedes tienen un lugar como un balcón o una terraza, muy chévere porque les va a ventear y entonces si les cae agua no hay por qué sufrir tanto. Y eso sí, sustrato muy mineral. Y una cuestión es ir ensayando. Entonces lo que puedes hacer es que ensaya como con las más comunes, que si se mueren, pues no sufre uno tanto o sabe uno que las hojitas se van a dar súper fácil. Entonces uno va ensayando. Yo empecé con una en la terraza, miré, luego fui sacando más y luego fui sacando, así de a poquito fui sacando más por allí. Bueno, dice Zeynep que muy buenos videos. Gracias, gracias, gracias por conectarte. Espero que esta clase, cuando podamos de pronto, no sé si podemos colocarle subtítulos para que puedas verla completa. Tengo varios Fred Ives, dice Gloria, y aunque estén con sol, son verdes todo el tiempo. Entonces sí, puede ser el tipo de patio que tienes porque tú vives, dices, en Antioquia, es cierto, en Antioquia es un lugar que hace buen calorcito, pero entonces puede ser el tipo de patio que tienes que tal vez no te llega suficiente sol. O sea, uno piensa que porque el patio está iluminado tiene sol y es que hay unos rayos de sol que pegan, digamos, en la mañana durante un tiempo y luego se va debilitando en la medida que va bajando. Entonces, lo que tú puedes hacer es estudiar tu patio, a ver dónde pega la mayor parte del tiempo y allí tratar de colocar, digamos, tus plantas donde trate de pegar el sol mayor cantidad de tiempo. Eso, en Medellín. Yo tengo un amigo que vive en Marinilla, que no se nos pudo conectar hoy, pero pues él es fan también del canal y mantiene sus suculentas
con un color espectacular, pero él tiene un patio así como abierto, entonces le pega mucho, mucho el sol, muy chévere. Bueno, a ver, entonces, antes de despedirme, ¿quién está todavía conectado? Que me alce la manito para darle el último saludo. Gracias también de nuevo a Belén, que nos dio el super chat, o las gracias, muchas gracias a ella. Y gracias a ustedes por estar aquí. A ver quién está todavía conectado. Yo veo que siempre hay gente conectada. Para nuestro primer en vivo siempre hubo personas conectadas. Qué chévere. Gracias a ti, Gloria. Gracias por compartir y por hablar. La idea es que ustedes puedan preguntar y que podamos ayudarnos y también las sugerencias que tengan. Alexa, Cintia. La traducción del turco. Dice Zeynep, vivo en Mugla, Turquía. La temperatura aquí alcanza unos 45 grados, bastante caliente. Me encantaría que grabaras un video sobre cómo podemos proteger nuestras suculentas cuando hace mucho calor. Listo, lo vamos a tener muy en cuenta. Ajá. Connie, nos vas a compartir después la foto. Si quieren, aquí hago algo y es que si quieren, me pueden seguir en Instagram, me encuentran como Suculentas con Amor y allí nos pueden seguir y pueden compartir conmigo las fotos de sus terrarios y luego lo estaremos compartiendo en la pestaña de comunidad del canal. También lo pueden compartir por Facebook, también nos encuentran como Suculentas con Amor, Familias Suculentas con Amor, ¿sí? Familias Suculentas con Amor, así nos encuentran y entonces estaremos compartiendo las fotos, ¿sí? Qué chévere, me encanta que lo hayas hecho, Connie. Gracias a ustedes también por estar aquí. Bueno, entonces no alarguemos esto más para que no se haga como más largo. Ay, chicos, muchas gracias. Me emociona haber compartido con ustedes, haber conversado con ustedes. Me emociona mucho poder estar aquí, pues, para aportar un poquitico de lo que yo conozco. Así que besos, abrazos. Sí, Gloria, por favor, mándame el tuyo. Besos, abrazos y nos vemos en un próximo video. Espero que mantengan atentos y chao, chao. Adiós.